necesitó recursos porque ya no le alcanzan los 17 millones que tenía en efectivo para cubrir toda la operación sin tener ingresos. Aquí es donde tiene que empezar a jugar la empresa en financiación. ¿Cuánto va a financiarse? Pues inicialmente va a tener que financiarse 337 millones para cubrir al menos el periodo. Nótese entonces que ese valor le está dando aquí negativo en el disponible. ¿Cuánto financiar o cuánto tomar como financiación para la empresa? Entonces, si financiáramos los 337 millones que le hacen falta, pues el disponible nos va a dar cero y tendremos que soportar entonces el comportamiento de la empresa tal cual para el siguiente periodo. Vamos a asumir entonces aquí que para hacer ese el valor, vamos a poner un poquito más, 340 millones. Entonces lo que vamos a hacer es que en las obligaciones financieras de largo plazo, para este periodo, vamos a sumar 340 millones. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Pues que la empresa se está endeudando en 340 millones para soportar su operación. Eso le va a permitir entonces liberar algo de recursos. Digamos que aquí ese adicional corresponde a los 2.845.000 que le quedan en efectivo y lo estamos observando entonces aquí en las variaciones de las obligaciones financieras. Por supuesto, aquí tendríamos que pensarnos un poco en términos eh, de el costo de financiación, en los intereses y demás, pero digamos que la simulación nos puede funcionar hasta ahí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues a la final, el flujo de efectivo neto termina siendo menos 14 millones, utilizando pues los 17 que tiene atrás, pero representó un incremento importante en el flujo o una entrada importante en el flujo de efectivo por actividad de financiamiento. Em, Nótese que entonces si continuara, si en el siguiente periodo se mantuviese estable la situación, pues simplemente vamos a observar flujos de efectivo en la actividad de financiación mucho más altos por la propia lógica del ejercicio, pero luego entonces tendríamos que ya empieza a haber un incremento en el saldo. Solo si en el tercer periodo del 2018 se recuperase pues el comportamiento pues de las ventas. En términos de flujos de caja, nótese entonces cómo este indicador de valor se reduce significativamente. O sea, sigue bajándose. Entonces, ¿qué pasa en condiciones de reducción de ventas de 2 periodos? Ahora, si bien es cierto que existe una reducción en los valores, entender que la empresa se mantiene estable. Digamos que a partir del tercer periodo donde ya puede tener actividad, eh, allí pues estamos observando, digamos que esa reactivación o esa recuperación de la actividad en los periodos que vienen van a tener, pues digamos que a mantener ciertas condiciones de valor. Mm, ¿Qué vale la pena revisar entonces aquí? Tener en cuenta que la herramienta me permite entonces observar cuál va a ser el comportamiento primero de el comportamiento de los flujos de efectivo, dónde y en qué periodo voy a requerir financiamiento, dónde y cómo voy a requerir financiamiento. Notes entonces que en caso de que la empresa tenga que cerrar por uno, por dos, por tres periodos a lo largo del tiempo, habrá que evaluar o considerar que existe eh, decisiones que debo tomar. Por ejemplo, aquí la decisión fue pagarle a los proveedores, seguir pagando a los proveedores, seguir pagando los arriendos, seguir asumiendo los costos fijos. Lo único que hice fue asumir una reducción en el costo variable. También es valioso identificar que esta empresa ha podido mantenerse gracias a que tenía un capital o un saldo en disponible relativamente alto, ¿no? Esta empresa tenía, en 2017, final de 2017, tenía 1.500 millones en efectivo que corresponde cerca a una quinta parte del total del activo. Eso pues era bastante significativo, bastante representativo. Eso le permite tener liquidez a la empresa. Si este valor fuese menor, podríamos hacer el ejercicio suponiendo que hay 1.000 millones menos en el disponible y que hay 1.000 millones menos en el capital para equilibrar la partida doble, pues eso implicaría que en el primer trimestre del 2018 tendría que haber tomado crédito y luego si es primero y segundo trimestre que no vende, pues habría que endeudarse en primero y segundo trimestre y luego eso podría significar pues un desbordamiento
en las razones de liquidez, en las razones de endeudamiento y pues en el comportamiento financiero y en el pago de impuestos de intereses por parte de la empresa. Hasta ahí unas ideas generales de cómo esta herramienta se puede modificar para hacer análisis del comportamiento dado diferente tipo de eventos.